Vamos a hablar de algo que ya empezó a sentirse en México y que puede pegarle más a tu bolsillo de lo que parece. Cuando estalla un conflicto que pone en riesgo el petróleo mundial, no solo sube la tensión internacional, también se presionan los precios de la gasolina, del diésel y con eso el costo de mover mercancías, alimentos y servicios. Tomando como punto de partida el 28 de febrero de 2026, fecha que Reuters identifica como el inicio de este episodio bélico, vale la pena hacer una pregunta muy concreta. ¿En México ya subieron los combustibles o todavía no? Si revisamos los datos oficiales de Profeco, la respuesta es sí, pero no de la misma forma para todos. Antes del conflicto, el 26 de febrero, la gasolina regular estaba en 23.54 pesos por litro, la premium en 25.71 pesos y el diésel en 26.35 pesos. Un mes después, el 26 de marzo, la regular estaba en 23.67 pesos, la premium en 27.70 pesos y el diésel en 28.68 pesos. En porcentaje, eso significa que la regular casi no se movió, con apenas alrededor de 0.6%, mientras la premium subió cerca de 7.7% y el diésel alrededor de 8.8%. Y aquí está la clave de fondo. El petróleo sí recibió un golpe fuerte. En ese mismo periodo, la mezcla mexicana pasó de 61.72 a 90.10 dólares por barril, un aumento cercano a 46%. Reuters también reportó que la guerra disparó las previsiones del petróleo y que los mercados energéticos reaccionaron con fuerza al cierre y la tensión alrededor del estrecho de Hormuz. Cuando sube el crudo, tarde o temprano aparece presión en gasolinas y diésel. Entonces, ¿por qué la gasolina regular casi no subió, mientras la premium y el diésel sí se movieron más? Porque en México hubo un freno parcial. Los propios datos de Profeco muestran que el 26 de marzo la regular tenía un estímulo de IEPS de 23.1%, la premium de 7.9% y el diésel de 70.2%. Es decir, el mercado internacional sí estaba empujando hacia arriba, pero el gobierno estaba amortiguando una parte del golpe, especialmente en el diésel. Y aquí viene la parte que más nos debe importar, el efecto inflacionario. INEGI reportó que en la primera quincena de marzo de 2026, la inflación anual fue de 4.063%. Mientras el componente no subyacente, donde entran energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, se ubicó en 5.18%. Banxico, en su anuncio del 26 de marzo, advirtió que los conflictos geopolíticos pueden tener un impacto inflacionario y que el balance de riesgos para la inflación mantiene un sesgo al alza. Ahora bien, mucha gente cree que si sube el combustible, solo se afecta a quien tiene coche. Pero eso es una lectura incompleta. El punto más delicado es el diésel. INEGI muestra que en el autotransporte de carga el combustible y lubricantes son el gasto más importante, y dentro de ese gasto el diésel representa 95.1%. Por eso, cuando el diésel sube fuerte y durante varias semanas, no solo se encarece llenar un tanque, también empieza a presionar el traslado de mercancías, los alimentos, los materiales, la logística y, poco a poco, la inflación del día a día. Por eso, la lectura correcta no es decir que no pasó nada porque la gasolina regular casi no se movió. La lectura correcta es esta. En México sí hubo impacto, pero estuvo más concentrado en premium y diésel, mientras la regular fue parcialmente contenida. Y eso significa que el riesgo no desapareció, solo está amortiguado. Si el conflicto se prolonga, si el petróleo sigue alto o si el diésel mantiene presión, el efecto puede extenderse a más precios en la economía. Ahora, la parte más útil de este video. ¿Qué puede hacer la población en general para reducir estos efectos desde el punto de vista financiero? Primero, hacer un presupuesto de defensa. No un presupuesto bonito en papel, sino uno realista, donde se separen los gastos esenciales de los gastos que sí puedes recortar. Si el combustible sube, necesitas saber desde hoy cuánto de tu ingreso se va a transporte,
comida, servicios y deudas, porque lo que no se mide termina desordenando todo tu gasto del mes. Segundo, reduce el desperdicio de combustible antes de que el problema se agrave. Junta mandados, planea rutas, comparte trayectos cuando sea posible y evita viajes pequeños e innecesarios. Mucha gente no puede controlar el precio del litro, pero sí puede controlar cuántos litros consume. En una etapa inflacionaria, esos pequeños ajustes repetidos durante varias semanas hacen diferencia. Tercero, protege tu flujo de efectivo. Si tu economía ya está apretada, este no es momento para comprar por impulso, endeudarte en consumo o vivir confiando en la tarjeta. Cuando suben combustibles y se encarece la logística, suelen aparecer aumentos en otros gastos cotidianos. Por eso conviene llegar con liquidez, no ahogado. Si puedes, fortalece tu fondo de emergencia aunque sea poco a poco, porque el objetivo es no desestabilizarte cuando suban varios precios al mismo tiempo. Cuarto, cuida tu transporte como si fuera una herramienta financiera. Llantas con buena presión, afinación, revisión de filtros y mantenimiento preventivo no solo ayudan al vehículo, también reducen consumo. En tiempos de presión inflacionaria, un coche mal cuidado se convierte en una fuga de dinero silenciosa. Quinto, revisa tus deudas. Si tienes créditos caros, especialmente de tarjeta, intenta frenarlos o bajar su saldo. En un entorno donde la inflación puede repuntar por energéticos, lo peor que puedes hacer es combinar aumentos en gastos básicos con intereses altos en consumo. Primero estabiliza, después creces. Sexto, planea mejor tus compras del hogar. No se trata de entrar en pánico ni de almacenar por miedo, sino de anticiparte con inteligencia. Compra básicos no perecederos cuando haya promociones reales, compara precios, evita compras urgentes y procura que el alza del transporte no te agarre comprando todo al precio del momento. La inflación castiga más a quien siempre compra tarde y sin plan. Séptimo, si tienes capacidad de ahorro, busca que una parte de tu dinero no se quede completamente inmóvil frente a la inflación. En escenarios donde los energéticos presionan precios, tener todo parado en efectivo puede hacer que pierdas poder adquisitivo. Para perfiles conservadores, vale la pena priorizar instrumentos de bajo riesgo y, si encajan con tu estrategia, opciones que den cierta protección frente a la inflación. No se trata de correr detrás de cualquier rendimiento, sino de defender el valor de tu dinero con prudencia. En resumen, el conflicto sí coincidió con un aumento claro en Premium y Diésel en México, mientras la regular fue contenida. Y si el diésel sigue presionado, el riesgo no solo es pagar más al cargar combustible, sino ver cómo poco a poco se encarecen más cosas alrededor. Por eso, la mejor defensa de una familia no es el pánico, sino la organización financiera, la liquidez, la reducción de gastos innecesarios y la protección del poder adquisitivo. Déjame en los comentarios si en tu ciudad ya notaste aumentos en Premium o diésel, y si quieres que haga una segunda parte explicando qué sectores podrían resentir más estos incrementos si el conflicto continúa. Suscríbete para seguir entendiendo cómo los eventos internacionales afectan directamente tu bolsillo. Que el dinero te dé seguridad y tranquilidad, no angustia. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por llegar hasta aquí